inconveniente técnico, pero bueno, ya lo importante es que estamos reunidos y bueno, como les comentaba a Arturo, la idea es poder presentarle un poco eh, dos temas relacionados con la madera y por eso quise llamar a esta presentación la madera, material del presente y futuro. Vamos a analizar estructuras realizadas tanto en madera laminada como en CLT, que es el Cross Laminated Timber, un poco a poder ver ambos sistemas constructivos, mostrarles algunas obras y después en el fondo poder atender las dudas o consultas que puedan tener respecto a lo que vaya a presentar ahora. Vamos a partir por el tema de la madera laminada, que corresponde a elementos de madera que se van uniendo entre sí a través de sus cabezas y sus caras, de manera a poder conformar elementos no limitados, tanto en largo, ancho y altura del elemento. Dependiendo de la conformación o composición que uno le dé a las láminas de madera, uno puede tener lo que se llama laminación horizontal o laminación vertical. Y la diferencia entre una y la otra es cómo quedan dispuestas las láminas en relación a la aplicación de la fuerza a la cual vamos a someter el elemento. El proceso de fabricación consta de una clasificación de la madera inicialmente, que esa clasificación puede ser de manera visual o de manera mecánica. Después, dependiendo de la clasificación o de los elementos que tenemos de madera, vendría un mejoramiento, que es eliminar las imperfecciones de la madera. Ahí, perdón. Lo que les decía, la clasificación, tenemos la madera que llega desde los aserraderos, es una madera seca, con un contenido de humedad idealmente del orden del 12%, al menos en Chile se utiliza así, y que ustedes ven que vienen en largos de 3,20 metros. La idea es que estas maderas que vienen desde el aserradero pueden traer imperfecciones que son en general las nubosidades, que hacen que en el fondo la madera tenga una menor resistencia. Por ello viene un proceso de mejoramiento, que es ir eliminando, es decir, a través de una sierra uno va cortando y va eliminando los elementos que van debilitando la pieza de madera, y a través de un proceso que se llama finger, uno genera endentados en las cabezas de estas maderas y con una prensa y adhesivo uno comienza a unir estas piezas que pueden estar libres 100% de efectos o, dependiendo de lo que pueda establecer una norma, contener algunos defectos, pero en el fondo se van uniendo estas piezas y uno las puede ir graduando. Ahí vemos en la fotografía la que tenemos ahí, vemos que están los dientes generados ya los fingers, que son los que van a permitir unirse unos con otros. Aquí vemos ya la pieza que en el fondo va a pasar por la máquina y va a unir esta pieza junto a la pieza siguiente, empezando a generar elementos que en el fondo en su largo pueden ser largo infinito. Por ejemplo, acá en Chile ya estamos fabricando elementos que tienen del orden de 35 metros de largo y alturas de 2 o 2,5 metros hasta 2,5 metros de altura. Una vez que tenemos el tema de las láminas que estábamos viendo venir en la sacada de la fresa, uno viene y cepilla estas láminas. El cepillado quiere decir que uno pasa unos cuchillos por la madera de manera que se pueda generar la apertura de los poros y permita absorber de mejor manera el adhesivo para después pasar a un proceso de prensado, que es en el fondo unir estas láminas a través de las caras y generar elementos que no van a tener restricciones en términos de su ancho. Una vez que se ha concluido el proceso de curado, viene el proceso de determinación, que es en el fondo refrentar las caras de este elemento, generar los cortes, perforaciones o todo lo que se requiera
que en el fondo retenga el elemento antes de enviarlo a obra y se procede a su embalaje o preparación para despacharlo a la obra. Bueno, como les comentaba, los elementos pueden ser de distintos largos y alcanzar hasta nosotros en el fondo ya por temas más bien de transporte, estamos con restricciones del orden de los 35 metros de largo en los elementos finales. Ahora, un poco ya habiéndole explicado qué es la madera laminada, la idea es empezar a mostrarle aplicaciones prácticas y que en el fondo puedan ir viendo lo que uno puede fabricar o lo que puede generar o lo que puede construir con estos elementos de madera. Por ejemplo, tenemos el caso de estas que son oficinas modulares, en que se generaron módulos de madera conformados por pilares y vigas de madera laminada, los cuales eran transportados semi-armados ya al lugar final de faena, que en este caso es una mina que está a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces donde uno trata de disminuir al nada más mínimo, para que... tratando de disminuir al mínimo la cantidad de mano de obra o trabajo que tenga que hacer en terreno. Aquí tenemos visiones interiores del elemento. Otras aplicaciones, por ejemplo, aquí tenemos otro edificio que es un edificio en 3 pisos, también que está generado por marcos de madera laminada y envigados de piso y losas de madera. Otro caso también es en 2 pisos, también elementos de marcos de madera laminada y que en el fondo son prefabricados en planta y se pueden llevar listos para instalarse en el terreno. Aquí tienen, por ejemplo, el caso de lo que estaba comentando yo, el prefabricado, es decir, tenemos los bastidores o vigas de los módulos de madera laminada que están siendo armados dentro de la planta para llevarlos listos a terreno y tratar, como les digo, de disminuir al máximo el tema. Aquí vemos pues ya ese elemento que vimos en preparación en la planta, cómo queda con sus terminaciones finales ya en el lugar donde va a prestar servicio. Aquí ya vemos otro tipo de aplicaciones, ya estos son elementos que cubren grandes luces sin apoyo intermedio. Este es un proyecto que está ubicado también en un sector minero, donde las vigas curvas que ustedes ven en la zona interior tienen una luz libre de 24 metros entre apoyos. Aquí lo tenemos en aplicación estos son pabellones de alojamiento en minería, donde también se requiere que estos elementos puedan ir semi preparados a terreno y a su vez también que den espacios habitables cómodos a los usuarios finales de estas oficinas. Aquí vemos un proyecto que también minero. Este está ubicado en la primera región en Chile, a una altura de casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, y que en el fondo uno de los requerimientos que tenía era que debía soportar cargas de casi 2.000 kilos por metro cuadrado de nieve durante varios meses. Es decir, estos campamentos por lo general pueden quedar del orden de 4 o 5 meses bajo la nieve. De hecho, todo el personal es evacuado y se espera que en el fondo se produzca el deshielo para el fondo volver a las faenas mineras. Aquí hay otras aplicaciones que son sombreaderos de madera, en que también se busca en el fondo aprovechando un poco la calidez de la madera y buscar en el fondo ambientes más confortables para los usuarios, es en el fondo utilizar la madera como protección al sol. Aquí vemos otro proyecto minero también, este tiene 25 metros de luz, también está ubicado en una mina y son con marcos del orden de 1 metro de altura lo que se utilizaron ahí. Aquí vemos otra foto también del proyecto parecido al anterior, también que en el fondo se está utilizando un tema de confort de los mineros. Este proyecto tenía cerca de 25.000 metros cuadrados
de área a cubrir. Aquí vemos uso en aeropuertos. Este es un aeropuerto que está ubicado en la primera región de Chile y que en el fondo estas vigas salva una luz de 24 metros y la luz total del proyecto llega a los 46 metros. De hecho, ahora este aeropuerto en este momento está siendo ampliado casi en el doble de su capacidad y también dado el comportamiento de la madera, porque la primera etapa se construyó hace 18 años atrás, es que se volvió a optar por el mismo material como material de cubierta. Aquí vemos la aplicación en otro aeropuerto, que está en la tercera región, en que también estas vigas salvan luces de 36 metros y ya esto ya tiene una arquitectura un poco, tiene mayor arquitectura así, al utilizar elementos puros. Este también es otro aeropuerto, está ubicado en el sur de Chile, en que también se utilizaron en algunos elementos de techumbre, pero principalmente están ubicados los cerramientos frontales del edificio, su utilización. Vemos también aplicaciones en piscinas temperadas, es decir, aquí vemos que esta luz que se están salvando, un elemento son de 27 metros, donde tanto las vigas principales como las correas o costaneras, no sé cómo le llaman ustedes, también son en madera laminada y en el fondo el comportamiento de esta estructura frente a la temperatura y la humedad que hay dentro de esta piscina ha sido también óptimo. De hecho, este proyecto ya debe llevar del orden de unos 20, 22 años de construido y la verdad que el mantenimiento que ha requerido ha sido mínimo. Aquí vemos la misma fotografía del que estaba en el interior, vemos exteriormente cómo queda terminado, es decir, en el fondo la calidez y belleza arquitectónica que entrega la madera, yo creo que es inigualable. Aquí tenemos otra aplicación, también en una piscina temperada, en que a través de marcos biarticulados, en el fondo se salva una luz de 40 metros, generando el espacio de cubierta para la piscina que está bajo de ella. Aquí tenemos otro caso también de una vigas curvas en el fondo de 30 metros que están apoyadas sobre una viga enrejada que combina madera con acero y también en el fondo tenemos que un ambiente relativamente agresivo en términos de humedad y temperatura y a su vez en este caso y en el anterior están frente al mar, es decir, además tienen un tema de un ambiente salino, agresivo, y la verdad que el comportamiento de la madera ha sido óptimo durante los 20 años. Aquí tenemos aplicaciones en gimnasio, también aquí tenemos estos marcos curvos están salvando una luz de 29 metros, y también deben de llevar unos 15 años y ni un problema, así que ya todas estas estructuras han pasado el terremoto del año 2010 aquí en Chile y el comportamiento fue óptimo. Aquí vamos viendo en el fondo distintas aplicaciones o usos de la madera, tanto ya pueden ser en elementos rectos, como tenemos los pilares, o elementos curvos, como tenemos en las vigas de techumbre. Aquí tenemos otro caso también de un gimnasio con elementos curvos también que se salvan luces de 30 metros y tanto los marcos como las costaneras son en madera laminada. Aquí tenemos el caso de un gimnasio también que está ubicado en el norte de Chile, también en el fondo está salvando luces de 40 metros y son unidades que en el fondo se fabricaron tanto el pilar como la viga en un solo elemento y tienen una conexión que está en el centro de la luz. Eso. Ya. Bueno, aquí tenemos otro caso en el norte de Chile también. Este es un gimnasio también en que se utilizaron elementos de escuadría relativamente menores para salvar una luz de 42 metros y son elementos que en el fondo están
conformado por vigas que están en 3 dimensiones. Acá tenemos otro caso también, elementos enrejados, en que en el fondo están salvando también una luz cercana a los 42 metros. Otra aplicación en edificios públicos, en el fondo aquí vemos que los pilares, aquí hay una combinación entre elementos de hormigón armado y pilares y vigas de madera laminada, es decir, se tiene todo el perímetro del edificio conformado por elementos de madera, y hacia el interior hay elementos de hormigón armado. Aquí vemos otro caso, este es el Hospital Militar de Santiago, en que en el fondo las vigas que ustedes ven son vigas que salvan 36 metros y a su vez contienen unas vigas curvas que van entre ellos, que también salvan luces del orden de los 15 metros. Aquí les presento un proceso que se hizo para el nuevo Paso a los Libertadores. Este es un paso fronterizo que está entre Chile y Argentina, donde se nos pidieron salvar una luz total de 90 metros y se descompuso la estructura en marcos de mayores luces, tienen 24 metros y medio, y el espaciamiento entre marcos son 7 metros y medio. Y debían soportar una carga de 2.000 kilos por metro cuadrado. Aquí les estoy mostrando un poco el proceso que se hizo para poder armar finalmente las vigas, que son unas vigas compuestas en madera laminada, en que se utilizaron para el armado elementos como conectores Bulldog, que son elementos que en el fondo distribuyen la carga en corte de las uniones. Aquí ya vemos en el fondo cómo ese elemento que les mostraba antes queda armado y está pronto a la instalación. Aquí vemos la fotografía ya en el proceso en que los primeros marcos están instalados, y lo que les comentaba, la luz total de estos marcos son 90 metros y la luz intermedia mayor que hay entre apoyos es del orden de los 24 metros. Aquí también se nos pidió un tema como para mantener el tema de la madera, en que se pidió que se generara el diafragma rígido de la techumbre con elementos de madera, y se fabricaron también unos elementos que eran curvos, que era un entablado que se colocó sobre esta viga para, como les digo, generar el diafragma de cubierta. Bueno, ahí vamos cómo va el avance de la obra, y aquí ya es un poco el estatus final, como quedó el proyecto. Es decir, si ustedes ven en general, son muy pocos los elementos de acero que quedaron a la vista, y la verdad que ahí fue una pelea que tuve yo con otros ingenieros del tema, que finalmente las vigas tienen todas sus planchas al interior, pero ellos no les bastó con eso y quisieron asegurarse y colocar algunas planchas de refuerzo al exterior. Yo la verdad que estaba un poco en desacuerdo en el tema, porque estas planchas frente a la acción del fuego, estas pueden terminar debilitando la madera, ya que no tienen protección al fuego. Pero en el fondo, lo que quiero en general rescatar es que hacia el interior sí están duplicados cada una de estas planchas y una protección. De hecho, ustedes ven también que las correas o costaneras de techo no se aprecian uniones a la vista, precisamente por el concepto de la protección al fuego que le da la madera al acero. Ahí tenemos otra vista del proyecto. Y bueno, en el fondo, como les comentaba, este fue un proyecto que hoy por hoy, el fondo, el proyecto más grande en términos de volumen de madera laminada involucrada, demandó un volumen de 4.200 metros cúbicos para cubrir una superficie de 13.500 metros cuadrados aproximadamente. Aquí, bueno, aquí les voy a mostrar un tema de un edificio que estamos terminando ahora, que es un teatro, en que parto por esta foto,
un poco por qué, porque ya hoy día, ya en estas piezas que ustedes ven, la planta de fabricación de madera laminada empezó a incorporar ya máquinas de control numérico, es decir, las conocidas como CNC, donde en el fondo uno desarrolla el proyecto de ingeniería totalmente en el ambiente BIM y se traspasa la información del archivo BIM a la máquina de control numérico para que en el fondo esta ya sea genere los cortes como vimos en la diapo anterior o pueda generar rebajes como los que ustedes ven o calados como los que se ven, de manera de poder ocultar todos los elementos de acero dentro de la madera y como les digo, ella pueda entregarle la protección al fuego a las planchas de acero. Aquí vemos otros empalmes que también fueron desarrollados con la máquina CNC, es decir, aquí hay un empalme a lo largo del elemento que es madera-madera. Es decir, las conexiones metálicas son las mínimas requeridas y más bien son, yo le llamo que son como especies de fusibles de seguridad, es decir, en el fondo en el caso sísmico, si tendiera a despegarse la cola que une las maderas entre sí, hay un elemento mecánico que sea el que actúa de pasador de seguridad en caso de que esto pudiera ocurrir. Aquí ya vemos el proceso de estas vigas ya en su etapa de instalación. Estos son elementos, un alféizar sobre el cual después vienen los elementos verticales o fachadas de madera que son las que estamos viendo aquí. Es decir, este edificio íntegramente está diseñado en madera laminada, tanto en sus fachadas, en las 4 fachadas, como en la estructura de techumbre. Aquí tenemos otra vista de los elementos. Ustedes ven, son elementos que están absolutamente limpios, es decir, ustedes no ven conexiones metálicas entre las maderas. Es decir, aquí, como les comenté, o son uniones madera-madera o con elementos de acero que están introducidos dentro de la madera. Aquí tenemos una vista interior del edificio. Como les comentaba, todo el proyecto está desarrollado íntegramente en madera, tanto en pilares, vigas, elementos de cubierta, revestimiento. De hecho, incluso en esta zona trasera, este es el acceso al teatro, y aquí vemos una gran viga enrejada que salva una luz de 16 metros, y que en el fondo sobre ella se colocan cristales o revestimientos de madera. Aquí tenemos otro proyecto, este es una remodelación de un gimnasio, en que aquí el desafío era salvar esta luz que tiene el edificio de 21 metros con los elementos, con las escuadrillas más pequeñas que uno pudiera obtener por tal. Y aquí se utilizó el sistema Solinger, que son uniones de elementos cortos de madera de escuadrillas muy menores, en que en el fondo estos trabajen en compresión. Es decir, ahí tiene una vista del tejido que se hizo con madera. También si ustedes intentan no van a poder ver a la vista las conexiones metálicas que hay, pero créanme que sí hay. Finalmente las secciones de estos elementos de madera que se utilizaron son de 7,5 por 25 centímetros, es decir, para salvar una luz de 21 metros. De hecho, el volumen que se utilizó de madera fue bien bajo, es decir, para la superficie total, este tiene un largo total de 60 metros por 21, es decir, para 1.200 metros cuadrados de superficie, solo se utilizaron 35 metros cúbicos de madera. Ahí tenemos otra vista ya desde el interior. De hecho, lo que hicimos, a ver, este sistema, el original del proyecto, era hecho son elementos rectos de madera cerrada, y lo que nosotros propusimos fue hacerlo en madera laminada para poder otorgar la curva de la techumbre, evitar que en el fondo cuando se colocara la cubierta se viera facetada. Es decir, hoy día si uno ve la cubierta se ve la curva, se ve todo como que fuera una sola curva y no varios elementos rectos que van unidos entre ellos. Aquí tenemos otro caso, que es el caso de
un mercado de abastos, también en el sur de Chile, también en el fondo donde hay una combinación en general a nivel de primer piso de algunos elementos de hormigón armado y para el fondo todo lo que son cubiertas de techumbre. Y para todo el segundo piso de este edificio se utiliza la madera laminada. Este edificio, si uno tomara una foto aérea, es la imitación de una caracola marina. Esa es lo que se busca. Aquí tenemos otro caso. Primero les muestro el render de la estructura, un poco para que puedan imaginarse qué es lo que... porque hoy día están en plena etapa de construcción, pero igual se les quise mostrar. Entonces, este es el render de lo que se busca o qué es lo que se quiere con la estructura. Esta sería la estructura desde el interior y lo que les mostré anteriormente eran las fachadas. Aquí vemos cuando se están instalando los primeros pilares sobre estas columnas de hormigón. Y ahí vemos ya cómo en el fondo se están empezando a conectar las vigas de madera a los pilares. También, como si ustedes se empiezan a fijar, las uniones todas quedan ocultas. Es decir, hoy día casi no hay elementos a la vista de metálicos. Como yo les digo aquí ya, como le he puesto al arquitecto, el bosque está creciendo. Si vemos ya como en el fondo los pilares ya colocados y las vigas, cuando uno empieza a instalar las vigas, en el fondo empieza a tomar la forma y lo que se pretendía un poco era que hiciera una similitud de un bosque de madera. Es un poco lo que teníamos en proyectos de madera laminada, que quise un poco hacer un barniz de las distintas aplicaciones que uno puede hacer. Y hoy día también quiero poder comentarles acerca del Cross Laminated Timber o CLT, que en el fondo hoy día es, yo creo que el material que está causando furor a nivel mundial. Y de hecho, sacaban dentro, bueno, el primeros usos en forma masiva ha sido en Europa, pero ya para que en fondo tengan conocimiento, en Estados Unidos, en Los Ángeles, ya se aprobó recientemente la construcción de edificios, ya sea de oficinas o departamentos, de hasta 14 metros, es decir, perdón, hasta 14 pisos. Es decir, eso es lo que están permitiendo hoy día en Los Ángeles, y la verdad que ya allí hay un par de edificios que están en construcción y se vienen una serie de edificios más. Acá en Chile también, muy pronto, yo creo que a mediados del próximo año se espera también empezar a tener los primeros edificios en este material y con alturas o edificios de entre 9 y 10 pisos, los primeros que se van a construir acá en Chile. Bueno, el tema del CLT este material pertenece al grupo de los paneles sólidos de madera. Las primeras incursiones o fabricaciones de este material fueron en Austria y en Alemania en la década de los 90. Y ya hacia el año 2000 comenzó a extenderse en toda Europa. ¿Qué es lo que es el CLT? El CLT, como vemos en la imagen, es en el fondo son paneles de madera que están compuestos por varias capas de madera que la gracia, dado el proceso de fabricación, es que se van disponiendo entre cada capa las maderas con una desangulación de 90 grados, es decir, en el fondo los elementos entre capas están perpendiculares entre ellos. Esto que lo que permite es que en el fondo se permite que la madera pueda tener un comportamiento similar en cualquiera de los dos ejes, en cualquiera de los dos ejes en el fondo de la acción de la fuerza, si ya sea en X o en Y, en el fondo la madera va a tener un comportamiento similar. La fabricación de estos elementos hoy día, bueno, en su inicio fue elementos que eran de 3 por 12 metros. Hoy día ya en el fondo se están haciendo de 24 metros y he visto también de que ya hay algunas plantas que están empezando a ser de 36 metros.
¿cuál es la importancia o la relevancia de estos 12, 24, 36 metros? Es que en el fondo, si ustedes pensemos en edificios, por ejemplo, con una altura entre piso de 3 metros, es decir, aquí ya tienen, ustedes pueden decir que podrían salvar 4 pisos con un solo elemento, o 8 pisos con un solo elemento, o en el caso de los 36 serían 12 pisos que podrían abarcar con un solo panel. Lo otro que otra de las ventajas que tiene es que, dado el nivel de prefabricación, es que también este tema hoy día se trabaja con software del tipo BIM, en que uno al robot o la máquina de fabricación le puede indicar dónde vayan las perforaciones de las ventanas o las puertas o los calados para una pasada eléctrica o para las cañerías de agua potable. Es decir, los elementos hoy día se van al lugar de construcción ya con un grado de prefabricación muy alto. Bueno, nosotros acá en Chile tenemos todavía que estamos hoy día recién empezando a modificar nuestras normativas para poder acoger el uso del CLT, dado que hoy día las normas, sobre todo el tema de lo que tiene que ver con las normas sísmicas, están más relacionadas con el hormigón que con la madera. Es decir, los primeros proyectos que empezamos a ver con CLT, nos encontramos que nos colocaban una restricción que era la misma que se utilizaba para el hormigón. Es decir, en el caso de Chile nosotros tenemos los desplazamientos máximos entre pisos es un 2 por 1000 de la altura. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había que generar elementos en madera muy rígidos y que generalmente muchas veces no se alcanzaba, entonces había que combinarlos con núcleos de hormigón, siendo que en elementos, es decir, perdón, en ensayo a escala real, hoy día se sabe que un valor aceptable para la madera en términos de desplazamiento entre pisos es de es hasta de un 8 por 1000. Aquí en Chile ahora en la modificación de la norma para elementos de madera, la norma sísmica, finalmente se acordó en dejarlo en un 4 por 1000, es decir, ya con eso se relaja bastante el diseño. Aquí les muestro una planta de CLT. Aquí vemos la composición o cómo se están armando los tableros, que lo vamos un poco más detenido hacia adelante, pero lo que les comentaba yo, viene un software BIM que le entrega la información al robot y el robot por sí solo sabe que, por ejemplo, en este caso deja la foto a la derecha, vemos que está dejando el vano para colocar unos ventanales o unas ventanas más pequeñas o pasadas para puertas, es decir, en el fondo. Y aquí es donde yo les decía, si imagínense si este elemento tiene 12 metros y queremos hacer edificios de 4 pisos, un edificio de 4 pisos puede salir con todas sus paredes, con las ventanas en el fondo listas o las pasadas de puerta en el mismo panel, y en el fondo uno va parando estos paneles, los va uniendo como un mecano y puede armar una estructura. Aquí, por ejemplo, esto es lo que les comentaba yo de la utilización del software BIM. Es decir, aquí los software hoy día nos permiten, incluso por la coloración que vemos en las imágenes, saber los distintos, por ejemplo, espesores de los muros que se van a utilizar. Es decir, el CLT, por ejemplo, el del tono verde tiene un espesor, el tono azul tiene otro, el naranjo tiene otro, y en el fondo estos van identificados directo a obra. Y para que se hagan una idea, este proyecto, que es un proyecto de 5 pisos, el tiempo de armado in situ con 6 personas y una grúa pluma fue de un mes. Es decir, en un mes se armó este edificio que tiene el orden de 1000 metros cuadrados. Aquí vemos otra imagen donde vemos la aplicación ya, como les comentaba, es decir, los módulos de muros ya van listos al lugar de ubicación, entonces se reduce la mano de obra considerablemente. Otra cosa es que, dado que esta madera tiene un grado de estabilidad muy alto, uno puede, en el fondo, ya enviarla con el tema, les comentaba yo, las aberturas de ventanas o puertas, y por otro lado ya uno puede estar pidiendo con seguridad, puede estar pidiendo que se fabriquen
estos elementos, ya sea las ventanas, las puertas, y en el fondo reducir mucho los tiempos de construcción. Es decir, en hormigón armado, nosotros acá en Chile al menos, todavía tenemos que estar haciendo rectificación de medidas cuando tenemos el tema de las ventanas. Es decir, en el fondo tienen que ir construyéndose varios pisos, ir a medir finalmente cómo quedaron los rasgos de las ventanas, y ahí recién el ventanero puede empezar a fabricar. En este caso, no, en este caso se le mandan los planos con las aberturas, y ya la persona de las ventanas puede empezar a fabricar a la par cuando se estén fabricando los muros de estos edificios. Lo otro, que la aplicación no es solamente a muros, sino también a losas. Hoy día, en el fondo, las losas también están siendo fabricadas en CLT. Aquí les muestro el caso de un edificio que está ubicado en Noruega, que por mucho tiempo fue el edificio más alto del mundo. Hoy día ya la verdad que la altura ya lo dejaron pequeño, y en el fondo era un edificio de 49 metros y 14 pisos. Aquí hubo una combinación de elementos de CLT y elementos de madera laminada, como lo que ven ustedes acá. Es decir, hay elementos en las losas de piso, en algunos muros, y hay otros elementos que son generados por marcos de madera laminada. Si ustedes ven aquí también la imagen de la derecha, estas planchas son solamente como actúan como matrices, porque estas finalmente van dentro de la madera, y también, como les comentaba, lo que uno hace es que la madera es la que le da la protección al fuego al acero. Aquí tenemos otra vista del edificio. Aquí vemos en el fondo cómo se armaron, por ejemplo, los envigados de piso del edificio, y después sobre esto se colocó el CLT. Aquí les muestro distintas configuraciones o elementos que se pueden hacer en el fondo con el CLT. Es decir, vemos que eh, se pueden utilizar las losas para pisos, pero sobre ellas se pueden disponer sobre losas de hormigón que pueden llevar calefacción. Vemos aquí sistemas de unión. Estos son lo que ven aquí en la foto del centro. Estos que tienen como unos atiesadores se llaman hold down, que son elementos para poder tomar la tracción cuando se produce tracción en los muros. Y tenemos un poco más adelante estas planchas que no tienen los atiesadores. Esas son planchas de corte, para tomar los esfuerzos de corte. Vemos cintas que garantizan la hermeticidad de las paredes y la losa en términos de transferencia de sonido o térmica. Vemos que es perfectamente posible generar revestimiento a los muros de CLT. Es decir, se puede tener unas terminaciones acordes, por ejemplo, con una cierta arquitectura de fachada de un edificio, y hacia el interior uno puede tener estos elementos que puede dejarlo en madera o revestirlo en otros materiales. Eh, Hoy día, la foto que vemos en el lado izquierdo, es que hoy día está cobrando mucho énfasis el uso de elementos que son pilares de madera laminada con losas de CLT, y el elemento que ustedes ven ahí de conexión es lo que se llama un spider o araña, que en el fondo permiten distribuir la carga o el funcionamiento que puede producirse en la unión del pilar con la losa, y en el fondo lo que se hace es se distribuye un área mayor, en el fondo evitando que pudiera fallar por punzonamiento o por aplastamiento la unión del pilar con la losa. Aquí vemos también, por ejemplo, estos otros sistemas de conexión. Es decir, si uno necesita conectar ya sea estos muros de CLT al elemento de hormigón, vemos que hay distintos herrajes, y como les comentaba, todos estos temas, ya sea de calado, de perforaciones, es en el fondo de ranuras que pueden hacerse a la madera, todos estos elementos ya vienen desde la fábrica hechos. Es decir, en el fondo la posibilidad o margen de error de estos elementos en la etapa de armado es muy menor. Aquí ya vemos en el mismo Noruega ya el edificio que entiendo que en la actualidad es el edificio más alto del mundo. Son 18 pisos y 81 metros de altura. De hecho, incluso este edificio tiene una particularidad, que las últimas losas
del edificio tuvieron que ser cargadas con, es decir, tuvieron que agregarse losas de hormigón armado para poder en el fondo disminuir el desplazamiento producto, en este caso más bien por el viento de los últimos pisos, sino en el fondo el edificio tendría a vibrar y entonces para disminuir ese tema fue que estas últimas losas fueron hechas en hormigón armado. Eh, Aquí hay un poco la descripción de cómo fue armada esta torre, que dentro de las características que tiene, en el fondo que los pilares o columnas son de 1,48 m por 62, por 62, por 0,62 metros, y las columnas interiores son de 72 centímetros por 81 centímetros, y otras columnas que son de 62 por 62, y que fueron, en el fondo, como les comenté yo, sobre ellas se dispusieron losas de CLT. Lo que les comenté, los primeros 10 pisos pudieron ser hechos con las losas de CLT y los últimos 4 hubo que agregarles unas losas de hormigón. La resistencia al fuego que tiene este edificio, que se solicitó, es un F90, es decir, 90 minutos de exposición directa al fuego sin que se provoque colapso en el edificio. Y de forma pasiva, es decir, no hay ningún producto, ya sea tipo barniz o tipo pintura, que haga de retardante el fuego, sino que solamente a través de, en el fondo, el manejo de la velocidad de carbonización de la madera es que se le da la resistencia al elemento. Aquí tenemos unas imágenes del interior del edificio donde podemos ver las columnas que les indicaba yo. Hay algunos envigados y estos fueron los sistemas, algunos sistemas de losa que se utilizaron en algunos puntos de la torre. Aquí podemos ver etapas de la construcción. Aquí vemos en el fondo que desde la fábrica ya venían los pilares con los herrajes o elementos de conexión, cosa en el fondo de disminuir al mínimo el tiempo de armado en terreno. Se levantaban, como ustedes ven, marcos que abarcaban 5 pisos en madera y que en el fondo iban haciendo los calces perfectos. Y aquí vemos cómo todas esas planchas que veíamos que estaban hacia el exterior después, ya cuando se provoca la conexión, empiezan a ocultarse y como vemos en la imagen de la derecha, ya después ya no vemos elementos de acero a la vista. Bueno, aquí vemos cómo ha ido avanzando la torre, cómo va avanzando la torre. Vemos aquí las conexiones de los arrastramientos que se le colocaron al edificio. Y en el fondo, si ustedes vieron la imagen anterior y esta, vemos que hay muy poca presencia de mano de obra humana dentro del proceso. Es decir, realmente estos edificios se arman con muy poca gente y en el fondo donde sí, lo que sí hay es bastante recursos como grúas para la instalación. Bueno, ese era un poco el poder introducirlos al tema hoy día de lo que es la madera laminada y del CLT, y me imagino que tendrán dudas o consultas y tengo la mejor disposición para poder atender todas las dudas que tengan o las consultas que me quieran hacer. ¿Me escuchan? Perdón. Sí. Sí, muchas gracias por tu exposición. Sí, No te hay duda. escuchamos perfectamente. Yo te quería preguntar sobre la fabricación. Entiendo que ustedes como la MITEC, o sea, ¿su sede en dónde se encuentra? En Santiago de Chile, En Santiago de en la Chile. actualidad. ¿Y ahí, aquí en México tienen algún proyecto o han hecho algo? La verdad que no. Es decir, sí, bueno, es un poco una premisa. Esperamos ya hacia
fines del próximo año, o ya el 2023, en una asociación que estamos haciendo con otra empresa otra empresa chilena que acaba de comprar una planta modular en Estados Unidos, es poder ya comenzar también con la fabricación de madera laminada para poder hacer introducción ya sea en el mercado americano o en el mercado mexicano, dependiendo del interés que pueda haber por parte de los arquitectos. Y en el fondo un poco lo que hay que ir haciendo ya, que eso también le deje abierta la puerta a Arturo, es decir, como ir viendo a lo mejor algunas exposiciones donde les pueda ir traspasando el diseño, ya sean para los elementos de madera laminada o para lo que es CLT, es decir, cosa que en el minuto que, créanme que más temprano que tarde, se van a ver enfrentado que el tema de la construcción de edificios van a ser en madera. Es decir, hay que pensar hoy día que hay un tema muy fuerte con toda la parte ecológica. Es decir, todos, estos, todos los proyectos que ustedes vieron son todos hechos con madera de bosques que son, en el fondo, que están con un sello que garantiza su reforestación. Es decir, es todo con recursos renovables, es decir, hay un muy bajo impacto en términos de contaminación, de uso de energía para la fabricación. Es decir, en el fondo, si uno compara con materiales como el acero o como el hormigón, la verdad que la huella de carbono que deja una estructura en madera es muy baja en relación a ello. Y es por eso que, como les comentaba ya, a nivel mundial, la tendencia va hacia el uso en edificaciones de altura, el uso de la madera. Como un antecedente, hacia el año 2010, el volumen de producción de CLT a nivel mundial era del orden de 5 millones de metros cúbicos anuales. Eh, en la actualidad está cercano a los 20 millones de metros cúbicos de CLT anualmente y se espera que entre el 2025 y el 2030 alcance los 50 millones de metros cúbicos de CLT. Es decir, eso en el fondo les muestra cómo va el crecimiento exponencial y cómo en el fondo la industria de la construcción ha ido evolucionando hacia lo que van a ser estructuras en madera. Sí, claro. También, por ejemplo, otra duda que me queda es, o para la introducción aquí en México, por ejemplo, si se tuviera que traer desde Chile, o sea, más o menos qué tiempo se tardan o qué problemáticas se han enfrentado para introducción hacia otros países. A ver, nosotros a la fecha hemos enviado estructuras a Perú, a Cuba, es decir, hay una cantidad de hoteles más o menos importantes en Cuba que se han hecho con madera laminada, es decir, los diseños de las cubiertas, de los quinchos o pérgolas, todos esos se han hecho en madera laminada y la verdad que los tiempos de respuesta son bastante rápidos, es decir, hoy día la planta que tenemos en la actualidad es capaz de producir cercano a los 300 a 400 metros cúbicos mensuales y dentro de un proyecto que tenemos la idea es hacia fines del próximo año ya empezar a producir cerca de 1000 metros cúbicos mensuales y en una planta automatizada y con la aplicación de robots en toda la etapa productiva. Así que la idea es que los elementos de la planta ya salgan con todas sus perforaciones, con todos sus cortes, con los calados, con rebajes, con todo el fondo, los elementos que necesita para hacer una instalación más rápida, puedan salir listos desde la fábrica. Y entiendo que hay un par de experiencias en Ciudad de México de estructuras de madera laminada que en su minuto la competencia que tenía yo envió a México. Creo que hay algo allá. Pero como te digo, hoy día, dado lo que hemos visto para otros países, como les decía, Perú o Cuba o República Dominicana, hay edificios que se pueden armar completos, meterlos dentro de un container y despacharlos, o pueden ir también fuera de borda, es decir, en el fondo si son elementos que tienen grandes luces y no pueden ser seccionadas, se mandan fuera de borda y también mayores temas no ha habido con la madera, es decir, de hecho, nosotros la última exposición mundial que se hizo o la que se hizo en Milán la última vez, mandamos un edificio completo que hoy día está
que se fabricó acá en Chile, se llevó a Milán, se armó el pabellón de Chile en Milán, y después se desarmó y se trajo de vuelta y ya está instalado en la novena región. Es decir, hoy día como te digo, poder enviar elementos no tiene una gran complejidad. Muchas gracias. Mira, por aquí tenemos otra pregunta de Edgar Montes. Bueno, que te felicita por la exposición. Nos pregunta Sergio si está ya disponible la tecnología en México. Bueno, ya quedó contestado eso. Nos pregunta Luis Guillermo, ¿qué tratamiento en especial lleva la madera para ser laminada y obviamente para poder resistir la intemperización? A ver, el primer concepto que hay que tener es que la madera laminada, y esto es aplicado a la CLT también, es decir, se fabrica con madera seca, es decir, es madera que está con un contenido de humedad que está por lo general en torno al 12%, es decir, acá en Chile, dependiendo un poco la época del año, puede que baje a un 10, y puede que en verano, y puede que en invierno suba a un 13, pero por lo general en el fondo se trabaja con madera que está madera seca. Nosotros acá en Chile, muchos temas de insectos, ya sea agentes devoradores o insectos xilófagos, muchos no tenemos, y los que existían eran más bien termitas o elementos que comían madera que estaba húmeda, es decir, con humedades que en el fondo superaban el 20%, por lo tanto, al ser esta madera seca, no eran atacados por ello. Y en algunos casos, lo que vimos ahora en el aeropuerto, por ejemplo, ese de Chacayuta, fue que apareció una termita de madera seca de Bolivia, en que hizo algún intento de ataque hacia la madera laminada, pero la verdad que grandes daños no sufrió, y el edificio, la verdad que no sufrió daños estructurales sin protección. Pero eso no quiere decir a garantizar de que en el fondo no fuera inmune a ataques de insectos. La madera puede ser tratada con distintos tipos, es decir, acá en Chile tenemos sistemas que están en base a cobre, hay otros que están en base a boro, y otros más que incluso hay algunos que son incoloros, y que garantizan la estabilidad de la madera en el tiempo y que no pueden ser atacados por agentes devoradores. Y en términos de que es lo que más podríamos decir que afecta a la madera, en el fondo la exposición al sol y al agua, pero hoy día también los barnices o protectores de la madera han evolucionado bastante, y hoy día uno puede, dependiendo lo que uno quiera pagar en el fondo por esta protección, puede tener protecciones que van desde los 3 años hasta los 10 años sin tener que reaplicar el producto, y que garantizan que el sol y el agua no van a afectar más bien la parte estética de la madera, porque en lo general lo que hace el sol y el agua es afectar la parte estética, es decir, hace que tome tonos grises, que pueda tender a agrietarse, y en el fondo lo que uno hace con estos protectores es evitar que eso ocurra. Pero en términos del comportamiento final de la estructura o el comportamiento estructural, la verdad que en general no se ve dañado por la acción del sol y el agua. Muy bien. Nos pregunta por aquí Edgar Montes que si en función de vamos, de la naturaleza de cada madera, me imagino que de cada tipo de madera existen diferentes resistencias. Quiero suponer que si es algo así como lo hay en el concreto, ¿no? Que pues hacer hormigón de diferentes resistencias. Si en la madera, no sea una madera de cedro contra una madera de pino, tengan diferentes resistencias, ya sea a la tensión, o a la flexión, o a la compresión. Ya, mira, bueno, aquí en Chile hasta hace poco, o bueno, en realidad se mantiene todavía, existe un tema de la clasificación visual de la madera, que la verdad que deja un grado de incerteza más o menos alto. En Europa ya hace años ya se viene trabajando con madera clasificada mecánicamente, es decir, en el fondo se entregan, vas a encontrar que son maderas que están identificadas por lo general por, no sé, por, el GL o GH,
16, 20, 22, 24, 28, 30 y 32. Esos valores que les cité son los valores de la resistencia en flexión de la madera, es decir, y lo que en el fondo se pueden hacer es que en base a eso se pueden derivar las otras propiedades de la madera, es decir, efectivamente hoy día ya hay procesos que permiten la clasificación mecánica y de hecho los procedimientos de cálculo en Europa, ya en Canadá se están introduciendo, en Estados Unidos también se están introduciendo y nosotros acá en Chile también lo estamos introduciendo, van hacia el cálculo por estados límites o resistencias últimas de la madera, dado que el grado de conocimiento de la madera que va a componer estos elementos hoy día es ya cierto al tener la clasificación mecánica de ellos. Y especies, hay de todo tipo de especies, es decir, por lo general, dado el tema del secado, por lo general un poco va la tendencia hacia la utilización de coníferas, pero también hay un uso en algunos países, ejemplo en Australia, en donde también se le está utilizando la latifoliada, es decir, el eucalipto, y efectivamente ahí hay como las densidades son mucho mayores, se obtienen también resistencias mayores de esos elementos. Ok. Nos pregunta Sergio Vázquez. ¿Qué nos puedes comentar sobre la preservación del medio ambiente y la inclusión de esta tecnología y materiales? Pero que imagino que te refiere al eterno conflicto de la tala, ¿no? Sí, bueno, yo les que le comentaba que al menos acá en Chile ya, al menos la empresa nuestra trabaja solamente con maderas que tienen un sello que es el FSC, que es un sello que garantiza que la madera que se está utilizando viene de bosques renovados o renovables. Es decir, incluso hay en el fondo, las empresas que tienen ese sello tienen que colocar garantías reales, monetarias, en que el compromiso está que se tala el bosque y de inmediato debe ser reforestado. Es decir, en el fondo, esa es una de las cualidades del fondo de la madera, que se está utilizando solo bosques que no son nativos para empezar y que son reforestados inmediatamente después de su tala. Ok. Todo guardando el equilibrio ambiental. No, por eso es que les decía yo que el tema de la huella de carbono, a ver, al menos nosotros acá en Chile, bueno, imagino que ustedes también habrán participado de la Sí. COP25, hay un compromiso en el fondo de bajar la huella de carbono a valores críticos, es decir, en el fondo nosotros sabemos que ya hacia el año 2025 y 2030, como les decía, la utilización del acero va a ser muy baja porque la huella de carbono que deja es altísima. Y el hormigón, yo creo que también va a estar un poco apretado. El tema lo que pasa es que, claro, en países sísmicos como el de usted y el nuestro, el hormigón sigue teniendo una relevancia importante. Es decir, de hecho, eh, por ejemplo, los edificios que se están pensando en Los Ángeles, en Estados Unidos, todos contemplan un núcleo de hormigón, que es el que haría para tomar los esfuerzos de corte. Y la parte de madera son en general marcos que permiten cierta flexibilidad o permiten grandes desplazamientos. ¿Sí? Entonces, el hormigón yo creo que va a costar un poco más sacarlo del tema constructivo, pero la industria de la inmobiliaria va a paso agigantado al uso a la de madera, madera. al uso de la madera. Sí. Bien. Nos pregunta Gloria Morán. ¿Qué especies maderables se usan o han examinado? Se han examinado las especies maderables mexicanas que se puedan utilizar. Esas La no son verdad, las de coníferas y cosas así, ¿no? claro, sí, bueno, nosotros acá los estudios están casi todos orientados a lo que es el pino radiata, el pino insigne, el Douglas fir, que es el pino oregón, y esas son las dos especies más utilizadas acá. Y han habido ciertos estudios en relación al canelo, que el problema que tenemos ahí en tema con el pueblo indígena, que en el fondo el canelo es su árbol sagrado, entonces
tiene una propiedad y una belleza espectacular como madera, pero la verdad que hay unos conflictos con los pueblos indígenas que no lo hacen utilizarlo masivamente. Pero en el fondo, yo diría que a nivel mundial uno se va a encontrar que las estructuras en madera o son en pino radiata o pino insigne o en pino oregón, que es lo que les decía yo, el Douglas Fir. Sí, aquí en México también se está experimentando con maderas como la ceiba y una madera que se da en el Pacífico Norte, en el área de Nayarit, que es una madera similar, como una mezcla de ébano y pino, porque surgen dos colores, y es una madera de mucha resistencia, mucha belleza, pero muy cara. Pero bueno, se está experimentando con ella. Sí, mira, en general, a ver, nosotros la experiencia que tenemos que nos lleva a que las maderas que mejor funcionan para el tema de la madera laminada son maderas que sean fáciles de secar artificialmente. Es decir, una madera que no cueste mucho secarla en un secador, es una madera que por lo general va a estar, va a tener un buen comportamiento, va a ser utilizable de buena manera para poder fabricar elementos de madera laminada. ¿Sí? En el fondo, el tema mayor pasa porque en el fondo la madera que se utilice sea madera seca. Es decir, si es fácil de secar, la especie lo más seguro es que podrá resistir menos o más, necesitará más, una mayor sección o menor sección, pero en el fondo si es secable artificialmente, es utilizable para poder fabricar elementos laminados. Ya, mira, aquí Sergio Vázquez nos vuelve a preguntar, parece que va a ser uno de tus clientes acá en México. Dice, ¿qué nivel de detalle en información se necesita para recibir y procesar un pedimento o suministro de todos los materiales y elementos necesarios para una edificación con esta tecnología? Me imagino que se refiere a la madera, al uso de esta madera desde tu planta. Es decir, lo que nosotros por lo general pedimos es la arquitectura, es decir, con el proyecto de arquitectura más las indicaciones en términos normativos que puedan requerir tanto a nivel de comportamiento sísmico como de norma de carga y sobrecarga. Con eso ya uno puede hacer el diseño de la estructura. Sí, aquí en México tenemos una norma técnica de madera que es para, bueno, estructuras de madera que es para la Ciudad de México, y actualmente estamos desarrollando la de madera a nivel nacional. Entonces, prácticamente con estos datos y con el arquitectónico, ustedes ya pueden desarrollar el despiece, Sí, embarcarlo y verlo. Y me y de imagino que con el hecho, pago de un anticipo, ¿no? Eh, y de hecho, hoy día nosotros a nivel de software utilizamos software que son software BIM, pero a su vez software que son especializados en el tema madera, es decir, para poder generar todas las uniones. O incluso si uno utiliza elementos mecánicos, uno incorpora a la 3D los elementos, ya sean tornillos, clavos, pernos, planchas, lo que sea, y el proyecto genera incluso las ubicaciones de los elementos, entrega planos de construcción o de armado, incluso ahora último ya, uno si uno quisiera podría incorporar stickers con códigos QR para que en el fondo uno pueda leer con el tablet o con el teléfono ese código QR y ese código lo lleve directamente al plano y uno pueda saber en qué posición va el elemento que en el fondo están escaneando. Es decir, a ese nivel ya hoy día se está trabajando. De hecho, el software incluso hoy día ya está en etapa, ya la etapa, por ejemplo, de cómo debe cargarse un camión para optimizar su carga, ya está. Y lo que se está empezando a trabajar ahora es en tema de contenedores, es decir, ver de qué forma uno debe cargar el contenedor para optimizar al máximo el espacio que tiene. Es decir, en el fondo, hasta ese nivel ya hoy día se está llegando. Es decir, que hablar de la conexión que les digo yo entre el software y las máquinas, ya sea CNC o los robots de corte que en el fondo reciben la información y van a hacer todos los cortes, las perforaciones o todos los detalles que requiera la pieza,
va directamente desde el software a la máquina. Entonces con eso la verdad que los errores se reducen al mínimo y en el fondo facilita un montón el tema de la construcción. Ah, no, no sé si ese software sea RFM o estás usando otro. No, es que, a ver, el RFM es el software de cálculo. Es decir, yo Sí, utilizo el RFM como software de cálculo, pero después ya para el tema de generación de planos, uno desde RFM puede exportar, por ejemplo, a CADWORK, que es el que utilizo yo para el tema de madera. Entonces, yo exporto el proyecto desde RFM a CADWORK. En CADWORK lo que se termina de hacer es pulir todos los temas de uniones, conexiones, empalmes, cortes. Es decir, a ver, piensa, no sé, por un ejemplo puede ser que tengas una viga inclinada que llega a un pilar, y ahí en el fondo se te produce un corte especial para en el fondo en el encuentro. Bueno, ese corte te lo hace en forma automática el CADWORK y es capaz de entregar la información a la máquina para que la máquina cuando pase esa pieza le haga el corte que requiere. muy bien, muy bien. Nos pregunta por aquí Carlos Crespo. ¿Nos pueden compartir dónde podemos encontrar normatividad en Chile sobre estructuras de madera y las implicaciones de diseño sobre sismicidad? Yo imagino que para compararlas con las que tenemos aquí en México. Pues bueno, sí, Carlos, después te pasamos una liga en el grupo de donde puedes descargar normatividad. No, yo tengo, de hecho tengo bastantes temas, de hecho ahora estaba terminando un diplomado que estaba haciendo de este tema, sobre todo por el tema del área del CLT, y en el Ajá, fondo tengo una cantidad de información de procedimientos de cálculo, ya sean CLT, en madera laminada. Hay otro tema que no toqué aquí, que es el tema de los proyectos en frame, que acá en Chile incluso ya tenemos edificios que están en 6 pisos, que son todos hechos eh, en el sistema frame eh, para el tema de los muros y los entrepisos. Entonces, también, es decir, hay experiencias, hay unos edificios que tienen 6 pisos y que están puestos en la cordillera, donde tienen que soportar una carga de 800 kilos por metro cuadrado y el comportamiento ha sido súper bueno. Es decir, también tengo información que a través tuyo, Arturo, yo te voy a claro. compartir lo que pueda ser interesante para ellos. Y la verdad que están los procedimientos paso a paso de cómo calcular cualquier estructura. Padrísimo, Ernesto, ya nos ponemos en contacto a través del chat y para organizar ese tema y poderla compartir aquí también con nuestros colegas mexicanos. Te lo voy a agradecer mucho. Aquí Edwin Guerrero nos pregunta, siendo un sistema prefabricado, ¿tiene alguna restricción o característica especial en los puntos de carga e izaje? Izaje es de donde la levantamos, así lo llamamos ¿Sí? aquí, para evitar daños durante el transporte y montaje. A ver, para que te haga una idea, el nivel de que estamos trabajando el software, el CADWORK, te indica los puntos donde debes izar, es decir, te entrega, dependiendo elemento por elemento o el elemento como lo quieras levantar, te genera los puntos de donde debes colocar ya sea la eslinga o debes colocar algún elemento para generar el izaje. Lo mismo para el tipo de los paneles del CLT, del CADWORK también genera los puntos donde deben ser izados para que en el fondo la carga sea estable. Ay, pues es una maravilla ese Cadwor, ¿no? Es toda una De maravilla. hecho, yo creo que de hecho, déjame hablar con el representante. A lo mejor a ustedes como colegio les pueden facilitar a lo mejor alguna licencia de prueba por unos meses para que puedan ver el nivel que se ha alcanzado hoy día con el tema de este software en lo que es la madera. Sí. De hecho, el software ese te permite, por ejemplo, en el caso de los paneles de muro, no en CLT, sino más bien en los paneles frame, es decir, con base a pie derecho, tú puedes armar la composición del panel y después te dice, ya, usted necesita tantos pies derechos, tantas capas o tantas planchas de OSB, necesita tantos tornillos, si te entrega los despieces completos, lo que Todos tú los puedes necesitar. pies. Sí.
Wow, buenísimo. Luego, otra pregunta que nos hace el mismo. Dice, cada material tiene una forma de mostrar su fatiga o deterioro. Lo importante es poder detectar a tiempo y reparar correctamente. ¿Cómo se detecta y se repara en estructuras de madera la fatiga que puede llegar a tener? Esto es, cómo se detectan estas estructuras de forma visible si la madera ya está cediendo a lo largo del tiempo pues por fatiga o por cualquier otro tema. Mira, a ver, el primer tema que hay que tener, también tengo una discusión que yo me digo que yo soy la República Independiente acá en Chile en términos del tema estructural en madera, porque la verdad que he tenido la suerte de ir a hacer varios cursos y estudiar bastante en Europa. Entonces tengo un concepto distinto al que se maneja acá. Y el error que tenemos aquí, el primero parte por el diseño de uniones. Eh, a ver, lo que uno debería hacer, incluso uno podría hacer una especie de ingeniería inversa, podría partir diseñando las uniones y si tienes un buen diseño de uniones, podrías de esa forma obtener las dimensiones de los elementos a utilizar. Bueno, el problema que tenemos acá es que en general las uniones las sobredimensionan y colocan tanta plancha metálica o tal cantidad de perno que esa unión, en vez de generar uniones dúctiles, generan uniones que son, en el fondo, generan fallas frágiles. Entonces, lo primero que uno debe hacer es generar un buen diseño en las uniones, de manera que uno garantice que la unión va a fallar primero y que en el fondo la madera va a poder empezar a acusar la falla que se está provocando en las uniones, cosa que en el fondo la falla no sea frágil, sino que sea dúctil y uno pueda, en el fondo, poder tomar medidas al respecto. Y en relación a eso, hoy día, a ver, la madera puede acusar mostrando deformaciones, es decir, que empieza a aumentar la flecha. En el caso de la madera laminada puede mostrar de las minaciones o aparición de grietas. Las grietas son similares a las del hormigón, es decir, aparecen grietas por flexión o por corte y son perfectamente identificables. Y bueno, cuando se aprecie que estos temas están pasando, la verdad que hoy día la tecnología en términos de sistemas de reparación, hay cualquier cantidad. Tenemos sistemas que pueden ser en base a resina epóxica, pueden ser en base a la colocación de tornillos todo rosca, que son un sistema de unión muy interesante y que permiten en el fondo ya sea poder reforzar el elemento de madera o incluso si es por un tema de que se aprecie que se requiere una mayor sección del elemento, incorporar y colocar más maderas para aumentarle la sección y en el fondo a través de estos tornillos generar una adecuada interfaz de unión entre el elemento existente y el nuevo. De hecho, hoy día en Europa se están remodelando una cantidad impresionante de edificios y como ellos en el fondo dentro de sus leyes protegen mucho el patrimonio, no permiten en el fondo que tú puedas demoler una viga. Entonces, dado los cambios de uso que se puedan hacer, en el fondo se van incorporando estos sistemas de uniones a través de tornillos o de resina epóxica que permiten en el fondo recuperar en parte la resistencia inicial que podía tener el elemento o si necesitan incrementarla dado que el nuevo uso que va a tener demanda una mayor, cargas mayores, en el fondo puedan también tener un buen comportamiento. El otro tema también, el otro tema para terminar, el tema también cómo ha evolucionado el sistema, los sistemas de unión también es un mundo absolutamente nuevo. De hecho, ya hoy día, lo último que me ha tocado ver es en el fondo que las uniones ya, muchas están dejando de lado lo que son pernos, pasadores o tornillos, se están pasando a elementos de fibra de carbono con epóxico, es decir, de esa forma están generando uniones entre columnas con vigas o entre vigas entre sí, es decir, es impresionante en el fondo cómo ha ido evolucionando ese tema también. Incluso haciendo ensambles entre la misma madera, ¿no? Sí, Muy de bien. hecho, de hecho también en Italia, por ejemplo, hoy día hay elementos que son eh, madera laminada armada, es decir, son vigas de madera laminada que en determinadas zonas pueden tener capas de fibra de carbono o pueden tener definitivamente barras de acero
y en el fondo para que de esa forma sean las barras las que, igual que en el hormigón armado, sean ellas las que tomen la flexión, y la madera, como tiene valores incluso mayores o similares al del hormigón, en el fondo sea la que tome los elementos, ya sea el elemento en compresión o pueda tomar el corte. Claro, ok. Por último, tenemos, pues bueno, son todas las preguntas que hay ahorita en el chat. A mí me surgen otras. Aquí, por ejemplo, ya hablábamos que predomina el uso de, bueno, la recomendación sobre madera seca. Estamos hablando ahorita de de tipos de uniones, de hacer ensambles, que hoy en día también se han desarrollado muchas tecnologías para hacer ensambles que parecieran muy complejos de hacer, pero que con la maquinaria actual son muy sencillos de hacer en la madera, y se pueden formar marcos o uniones en cualquier ángulo a base de pura madera y carne integrada. La otra es, por ejemplo, en el caso de requerir ampliar la capacidad de carga de una viga o algo, podría sobreponérsele otra chapa a una viga ya existente, llegar y ponerle alguna otra placa adherida, ya sea con algún pegamento especial, alguna resina especial o con tornillería para aumentar su capacidad, como sucedería en una viga de acero o en una de concreto, ¿no? Que ensanchas Sí, la sección, absolutamente posible, y de hecho se tal hace. cual. Como te decía yo, en los temas de remodelaciones, es muy común que, no sé, pues sectores que eran destinados a viviendas, hoy día quieren darles usos comerciales, y generalmente normativamente exigen que deben soportar cargas mayores que las que pueden tener a nivel residencial, y esas por lo general lo que requieren es que se haga un reforzamiento de los elementos de madera, y eso son a través del agregar elementos o capas o más capas de madera. Y de hecho, Claro. incluso también me ha tocado en algunos casos en que hacen ciertas combinaciones con elementos de acero, es decir, perfiles de acero, para en el fondo mejorar la inercia del elemento. Ya. Pues Sergio, digo, perdón, es que Sergio es el que hace la pregunta. Ernesto, la verdad es que una brillante exposición, te haremos llegar el reconocimiento de parte del grupo. Yo creo que la gente conoció una nueva dimensión en el uso de las estructuras de madera. Eh, Aquí Rafael hace una pregunta más. Dice, ¿en qué se define el utilizar un tipo de laminado de los dos que se mostraron al inicio? Es decir, más que qué se define, es que en ciertas situaciones se da que, de acuerdo a la composición o a la forma en que se va a colocar el elemento, queda trabajando con la disposición de las láminas, en vez de ser en forma horizontal, queda en vertical, y la verdad que las resistencias son distintas, porque en el fondo, en el caso del laminado vertical, en que las cargas van en la misma dirección que el plano de encolado, ahí tú en el fondo tienes otro esfuerzo, tienes que entrar a verificar, por ejemplo, qué es lo que pasa en la unión del adhesivo, es decir, ver qué pasa con la línea de cola. Entonces, es un poco más bien el que te entregan propiedades de resistencia de la madera, para el caso en que en el fondo las láminas estén generando un laminado horizontal, o que las láminas son perpendiculares a la acción de la fuerza, o en el caso que sean paralelas a la acción de la fuerza. Entonces, más bien lo que tiene que ver es con cuánto resiste la madera, dependiendo si es laminado horizontal o laminado vertical. Ok, muy bien. Pues bueno, decía, extraordinaria exposición. Aquí en México, para este tipo, digo, contestando esta pregunta o ampliando la respuesta a la pregunta que nos hace Rafael,
es, pues se va siguiendo la línea de la madera naveta, pero si cambia, si va a ser un elemento columna o un elemento viga. Y si lo vas a poner de cara o lo vas a poner de canto. Y va a cambiar las flexiones. Pero bueno, eso está citado en las fórmulas de las normas técnicas. Pues yo creo que ya no hay más preguntas. Ernesto, te agradecemos a nombre de todos los asistentes de la organización, del Colegio de Todos, de tu amable presentación. Te haremos llegar tu reconocimiento y bueno, pues ya estaremos en contacto para esos momentos en que mencionas que vas a andar por acá en México, ampliando tu red de distribución y y esperemos que no sea la última vez que hablemos de madera. A lo mejor más adelante podremos hablar de procedimientos de cálculo y diseño, y no sé, esto es un tema que pues da para mucho, ¿no? Tema, Sí, no, yo feliz. De hecho, como les digo, en realidad es un mundo este tema, es decir, sobre todo el tema de cuando uno se empieza a meter en el tema de diseño de uniones, la verdad que es impresionante la cantidad de cosas distintas o tecnologías distintas que hay para poder generar uniones que, impresionantes. Es decir, de hecho, yo les comentaba, hoy día también ha cobrado un nivel de importancia súper alto, son las uniones madera-madera, es decir, volver un poco a la carpintería antigua, en que en el fondo toda la composición de una unión era entre los maderos o sí, incluso usando pasadores de de madera. madera, Bueno, entonces ese tema también, es decir, con todo este tema ecológico, también ha vuelto y dado en el fondo la capacidad de las nuevas maquinarias de poder generar eh, los calados o ensambles, los cortes, se pueden llegar hoy día que esos ensambles antiguos que eran muy complicados de hacer, en el fondo hoy día son muy fáciles y están al acceso de entonces también ahí hay otra rama de cómo diseñar uniones que sean solo madera-madera y sin sí. considerar elementos mecánicos. Sí, de hecho lo que comentamos hace rato, o sea, la nueva tecnología de herramientas que te permite hacer ensambles que antes era muy complejo hacerlos a mano, tenías que ser un ebanista superdotado para hacerlos. Hoy con la nueva maquinaria se quedan tan perfectos que ni siquiera se nota la unión longitudinal entre estas y te das cuenta que hay un ensamble en las escuadras o en algunos puntos, pues por el roce, por la diferencia de la textura de la cabeza de la madera, ¿no? Que una va en un sentido y el otro va en el otro lado y se forma como un tablerito de dominó. Claro, Y es exacto. lo que te hace detectar el ensamble. Pero pareciera ver incluso que estas vigas, de repente, en lugar de ir de estar hechas de tintas, cuando las ves, de repente pareciera que es una sola pieza de ese tamaño, ¿no? Y uno dijera, caray, cómo le hicieron para curvarla, ¿no? Si Sí. está tan grande el peralte. Pero bueno, pues la tecnología va evolucionando en todas las materias año con año y seguramente cada vez tendremos más y mejores soluciones. Y bueno, pues todo esto contribuye a que tengamos un mejor planeta y a que entre todos juntos podamos dar un cumplimiento a los compromisos y logremos el 2030 con las mejores condiciones ambientales posibles en este pequeño planeta llamado Tierra. Ernesto, Así es. muchas gracias, seguimos en contacto y aquí en México pues tienes muchos amigos, estamos a las órdenes, tienes tu casa y serás siempre muy bien recibido. Muchas Bueno, gracias. no, gracias a todos ustedes y gracias por la paciencia. Espero Ah, verlos pronto. claro que sí, gracias. Y a todos, pues, gracias por estar presentes, por habernos esperado con estas salidas técnicas que teníamos.
Y esténse pendientes para siguientes ponencias magistrales que tendremos más adelante. Hasta luego. Por último, Arturo, perdón, Adelante. si hay alguien que le queda una duda o consulta, que te la hagan a través de ti, tú me transmites el tema y feliz de poder Por supuesto. contestarle. Sí, aquí así lo manejamos. De repente ya nos envían al grupo de WhatsApp dudas que hayan tenido y yo te las hago llegar directamente a tu chat. Te agradezco Ok, la gentileza. Un gracias. abrazo. Gracias. Chao, chao, gracias.